Buenos días, queridos alumnos. Hoy vamos a continuar con la unidad 2 de Español 2. Es en la página 23. Vamos a ver lo que es la coherencia pragmática, también el uso de mayúsculas, el uso de conectores oracionales dentro de los textos. La coherencia pragmática es una propiedad del texto que se concibe como una unidad, ¿verdad?, de sentido global. Es decir, los conceptos y las relaciones de los significados que se dan se concentran en un solo tema. Entonces, por eso está también la progresión temática, ¿verdad?, en la que utilizamos marcadores o conectores oracionales. Los marcadores o conectores oracionales nos sirven para ligar las frases y que esto tenga cohesión, así como nosotros tenemos ligamentos en nuestras partes del cuerpo, en nuestros huesos, ligamentos que nos hacen ser más flexibles. Entonces, igual en los textos, esos ligamentos son esos conectores oracionales que nos unen los textos. Dentro de los conectores oracionales o marcadores oracionales tenemos las locuciones adverbiales, que esas las podemos encontrar en la página 26. Están de afirmación cuando en el texto utilizamos desde luego, en verdad, en efecto, sin duda, sin ninguna duda, en realidad, por cierto, son de afirmación. Ahí aparecen en su cuadrito en la página 26. De cantidad, cuando utilizamos al menos, con todo, más o menos, como mínimo, esos son de cantidad. Del lugar, al final, a la derecha, a la izquierda, del lugar que también le podemos llamar espacial, ¿verdad? Espacio, a la izquierda, abajo, hacia arriba. De modo, ¿verdad?, a sabiendas, a tontas, a locas, a oscuras, sin más ni más, sin son ni ton, ¿verdad?, a la buena de Dios, a ciegas, a las malas. Ahí aparecen todos esos conectores oracionales que son locuciones adverbiales. De modo, de negación, cuando decimos de ninguna manera, nunca, jamás, ni mucho menos, ni por asomo. Ahí están cada uno de los conectores. De tiempo, de repente, de pronto, al instante, a menudo, enhorabuena, de vez en cuando. Todos esos son conectores que se llaman locuciones adverbiales de tiempo. Eso lo utilizamos en un texto para darle coherencia y cohesión al texto. Tenemos también las conjunciones coordinantes. Fíjense bien, ahí aparecen en la misma página 26. Coordinantes están las adversativas, las copulativas, las distributivas, las disyuntivas y las explicativas. En las conjunciones coordinantes adversativas está pero, sin embargo, aunque, más bien, no obstante. ¿Cómo podemos redactar una oración con una conjunción coordinante? Si utilizamos pero, sin embargo, llegamos temprano al lugar, pero no nos atendieron a tiempo. Entonces ahí estamos utilizando o estamos redactando una oración adversativa. Copulativa, cuando utilizamos y, ni, que, ¿verdad? Llegó a la fiesta, ni me habló. Estamos utilizando una conjunción coordinante copulativa. Fui de viaje a París y estuve de compras toda la tarde. Entonces, esa ahí es una copulativa. Entonces, esa es una oración con conjuntiva coordinante, copulativa. Distributivas, ya unos, otros, bien. Las distributivas es distribuir en dos grupos. Por ejemplo, hay un dicho que dice unos a la bulla, otros a la cabulla. Entonces, si decimos los adultos aquí, los adolescentes allá, entonces estamos distribuyendo en la misma oración dos acciones, ¿verdad? Disyuntivas indican elección, le dan una opción y se utiliza o, u, ahora bien. Entonces dice, ¿te portas bien o te castigo? ¿Quieres postre o prefieres comida? ¿Verdad? Entonces nos dan una opción, ¿verdad? ¿Sales de paseo o te quedas en casa? Solo elegimos una. Entonces la O, esa es el relacionante
disyuntivo. Explicativas es cuando hacemos una aclaración, cuando decimos es decir, esto es, o sea, ¿verdad? Y tenemos las conjunciones subordinantes, que ahí aparecen, causales, comparativas, consecutivas. Las causales expresan causa o motivo por el cual llegué tarde a la fiesta porque no me arreglé temprano. Entonces, ahí aparecen todas, mire, porque es una conjunción causal, ¿verdad? Entonces, las causales expresan causa o motivo. Comparativas, unen palabras u oraciones en las que hay comparación, tal como, tanto como, así como. Concesivas expresan objeción, aunque a pesar de. Entonces dice, aunque llueva, iré a tu casa. Ahí utilizamos una oración subordinante concesiva. Condicionales manifiestan una condición, así como en el caso de que, a condición de que, a menos que. A menos que me invites a un chocolate, voy contigo, ¿verdad? Entonces, condicionales. Consecutivas relacionan dos elementos. El segundo expresa la consecuencia del primero, es causa-consecuencia. Luego, con que, así es que, por consiguiente, como no estudiaste para el examen, por consiguiente, reprobaste, o sea, causa-efecto. Del lugar, completa información, dónde sucede, esas son las del lugar. De modo, indica la forma en que se produce la acción principal, cómo, según qué. De tiempo, indica el tiempo en el que sucede la acción principal, cuándo, apenas, tan pronto, en cuanto. Ahí aparece a la par cada uno de las formas que puede utilizar para redactar una oración. Finales expresan intención. Estudio para abogado. Te llamé para que me des la tarea, ¿verdad? ¿Con el objeto de qué? Te escribo con el objeto de darte a conocer mis últimas publicaciones. Entonces, allí utilizamos un relacionante final que pertenecen a las conjunciones subordinantes, ¿verdad? Tenemos también, bueno, esas son los tipos de locuciones adverbiales, conjunciones coordinantes y conjunciones subordinantes que podemos utilizar en los textos. Luego, también parte de los escritos son las viñetas, ¿verdad? Cuando utilizamos viñetas, cuando utilizamos globitos, ¿verdad? Todo eso para imaginar que un muñequito o alguien está pensando, le hacemos un globito, ¿verdad? Así como en los cómics, ¿verdad? En los cómics que aparece un globito. Entonces después vienen ejercicios en el libro que usted tiene que realizar de forma independiente. Luego viene el uso de mayúsculas y minúsculas, ¿verdad? Ya sabemos que cuando un sustantivo es propio, inicia con mayúscula, ¿verdad? Cuando un sustantivo propio, nombres de lugares. Generalmente los sustantivos propios son antropónimos, nombres de personas, topónimos, nombres de lugares, montañas, ríos, valles, y patronímicos, que son los nombres de los apellidos, ¿verdad? Que se derivan de los apellidos. Tenemos también las abreviaturas, ¿verdad? Cuando utilizamos abreviaturas, por ejemplo, IR no es una abreviatura porque no es una sigla, perdón, es un acrónimo, porque forma un nombre. Las abreviaturas son como de profe, señora, que solo utilizamos la primera parte para designarlo, ¿verdad? Una profesión, LIC, y eso, ingeniero. Tenemos las siglas que son, por ejemplo, UPH, Universidad Politécnica de Honduras, ONG, son siglas, ¿verdad? Los acrónimos son aquellos que nos forman un nombre, como IER, por ejemplo, es un acrónimo, UNICAT es un acrónimo, UNATED es un acrónimo, Banpaís es un acrónimo, también está Davivienda es un acrónimo, o sea, todos los que nos forman un nombre son acrónimos. Y cuando solo decimos ISG es una sigla. Y luego vienen algunos ejercicios que ustedes tienen que realizar de la libreta, ¿verdad? También, ¿qué tareas van a tener? Tenemos 2 tareas. La primera es redactar un texto sobre el valor de la humildad. Van a utilizar conectores
o locuciones adverbiales, los que están en la página 26, ¿verdad? En la página 26 están los conectores y las locuciones adverbiales, utilizando uno de cada clasificación en el escrito, ¿verdad? Sobre el tema de la humildad. Todo, ¿verdad? Lo van a hacer sobre el tema de la humildad. Y va a utilizar un conector oracional de cada clasificación, ¿verdad? Conectores o locuciones adverbiales de las que están en la página 26. Miren, en la página 26 están en las locuciones adverbiales y conjunciones. Locuciones adverbiales nada más. Solo con locuciones adverbiales van a hacer la tarea de redactar un texto sobre la humildad. Van a utilizar un conector por lo menos de cada clasificación, uno de afirmación, uno de cantidad, uno de duda, uno de lugar, uno de modo, uno de negación, uno de tiempo. Mínimo una página. Y van a redactar una oración utilizando las conjunciones coordinantes, o sea, una oración que lleve conjunción adversativa, una copulativa, una distributiva, una disyuntiva, una explicativa. Y una oración con conjunciones subordinantes, una causal, una comparativa, una concesiva, una condicional, una consecutiva, una de lugar, una de modo, una de tiempo y una final. Entonces, en total, eso está en la página 27. En total, ¿cuáles son las dos tareas? Para que después no estén preguntando, vean el video. Son dos tareas. Uno, van a redactar un texto en el que utilicen las locuciones adverbiales, un ejemplo, una de cada uno. El texto es sobre la humildad, mínimo una página. Y van a redactar una oración con cada conjunción coordinante y subordinante. En total son 5 coordinantes y 9 oraciones subordinantes, para un total de 14 oraciones subordinantes. Lo hace en su libreta, le toma fotografía y me lo manda. Al texto igual, lo redacta, le pone la humildad y empieza a redactar el texto, utiliza las locuciones adverbiales y las subraya para que yo las vea ahí cuáles fueron las que utilizó, ¿verdad? Entonces, manden todas sus tareas, los que están pendientes de las tareas anteriores, hacerlo a la brevedad posible, ¿verdad? Que Dios los bendiga, cuídense mucho.